Si persiste el desabasto de gasolina, podría empezar también la escasez de alimentos. Pero ¿cómo es que ahora la gasolina podría disminuir su precio? Romero de Champs se le envía un mensajito a López Obrador y no vas a poder creer qué fue lo que le dijo. Fox ya empieza también a meter cizaña y se le fue con todo al presidente. ¿Cómo le hizo Colombia para erradicar por completo el huachicoleo? Todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y el día de hoy pues yo sigo con la preocupación todavía más a tope porque pasan los días y no puedo llenar mi automóvil porque el desabasto aquí, cuando menos en Jalisco, está a tope. Y pues ahí hay largas colas, hay largas filas y lo peor es que no se sabe para cuándo. Había dicho el gobernador de Jalisco que dentro de 10 días, pero no hay respuesta. Y lo peor son las consecuencias que podrían traer el hecho de no contar gasolina. Ya hay algunos ciudadanos que han optado por el transporte público, pero pues al final de cuentas todos en algún momento tenemos que poner gasolina, si no el transporte público no va a dar abasto. Y ya salieron algunos empresarios, también salió Citibanamex a decir que posiblemente se dé un alza en la cuestión de los precios, por ejemplo de alimentos, si es que también no llega a haber algún tipo de desabasto. Vamos a empezar todo esto a desglosarlo porque esto ya me empieza ya a preocupar porque pues evidentemente no se ve para cuándo. Y miren, aquí en esta podemos observar que el título dice: estas serán las consecuencias del desabasto de gasolina. Y aquí nos desglosan algunas. Incluso la gasolina podría bajar en algún momento. Aquí dice, no se sabe cuándo va a acabar, los que les comentaba. Puede que el precio de la gasolina se baje para que al final de cuentas esto se regularice. Dice, en estos días el gabinete del presidente ha estudiado la posibilidad de que baje el precio de las gasolinas. Para lograrlo se debe llegar a un acuerdo con los concesionarios donde se respete el libre mercado y la competencia, pero se establezca un límite en los márgenes de utilidad. Con esto el consumidor podría ver el beneficio final. De hecho, los bajos precios internacionales fueron un factor para implementar el plan contra el robo de combustible. Esto sería estupendo porque es como, digamos, una especie de premio después de soportar varios días ya sin la gasolina, pero también se puede que el precio incremente, todo lo contrario, como bien aquí lo podemos leer. Por otro lado, en el 2019 el IEPS será 5.36 pesos por litro de gasolina magna, de 4.71 pesos por litro de premium y de 5.79 pesos por diésel. Este año hubo un aumento de 4.73% en este impuesto, que se supone debería estar alineado con la inflación. Al final son los concesionarios los que deciden o no aumentar el precio de sus gasolinas. Yo creo que aquí el presidente debe ser muy claro con ellos. Debe de sentarse para platicar y ver toda esta cuestión del desabasto. Sí, es parte de una estrategia contra el huachicoleo, pero también se debe tomar en cuenta que los que estamos principalmente sufriendo somos los ciudadanos y yo creo que lo más probable que baje sería, como les decía, una especie de resarcir el daño que muchos sufrimos. Aquí habla también de la crisis que se vive en Michoacán actualmente y que podría repercutir en otros estados en vista de este problema. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, las consecuencias inmediatas del corte de gasolina podrían ser millonarias. Eso afectaría principalmente a los rubros de distribución y de productos perecederos. Eso ya me parece más preocupante. Por ejemplo, alimentos, principalmente verduras, frutas. Por ahora no hay una cifra estimada, aunque esperan que sean millones de pesos y crecerán más a medida que pasen los días. Y bueno, aquí nos habla de un ejemplo, en el caso de la zarzamora, fresa, frambuesa y arándano. No nada más alimentos, por ejemplo, si sigue sin haber gasolina, por ejemplo, los que venden pan, ¿cómo se van a trasladar a vender de casa en casa? O las panificadoras, ¿cómo van a trasladar sus productos? También el que vende verdura, ¿cómo lo va a vender en el mercado? Si es que no hay abasto tampoco de alimentos. Aquí es precisamente de lo que nos habla. Según el coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, si no se regulariza la situación en 48 horas, podrían enfrentarse a un desabasto de alimentos en la entidad. Esto se puede vivir tanto en Jalisco como en el Estado de México, donde ayer yo veía
un video en Toluca de cómo incluso se estaban peleando. En Michoacán también había ya incluso tiros por ahí, lo mismo de que no hay este abasto de gasolina, que cada vez es más preocupante. Y bueno, aquí ya nos habla de cuestiones más a futuro. Y aquí también pues vemos también lo mismo que comentábamos: sin gasolina podría haber desabasto de alimentos. También alertan industriales de Jalisco, eso ya lo acabamos de platicar. Y bueno, acá también Citibanamex también alerta de eventual alza de precios por desabasto de gasolina. Ya vimos que podría haber escasez, pero si no lo hay, entonces también habría un aumento de precios de gasolina. Dice: los problemas de desabasto de gasolina en el centro del país pueden traer como consecuencia un aumento en el precio de los bienes agrícolas, así como afectar negativamente la actividad económica en la zona, entre otros efectos adversos, advirtió el banco Citibanamex. Y bueno, aquí empieza a desglosar todo esto de cómo sería, por ejemplo, con la cuestión de volver a operar el ducto Salamanca-León, pero 2 horas después fue cancelado porque se detectó actividad ilegal en el mismo. Esto me parece increíble cómo pues se trató por parte del gobierno federal de reactivar este ducto. ¿Y qué fue lo que pasó? Inmediatamente regresó la delincuencia. Eso nos habla de que todavía posiblemente no estemos preparados para echar a andar todos los ductos que se tienen contemplados, porque tal parece que el huachicoleo lo tiene muy bien medido, muy bien cronometrado, muy bien estudiado para, en cuanto se abran los ductos, empezar. Entonces a mí me parece que se tiene que combatir con mucha inteligencia. Y bueno, aquí también nos siguen hablando de los analistas de Citibanamex, que alertaron que problemas en la distribución de combustibles pueden impactar en la actividad económica y la inflación durante enero próximo, entonces, de este año. Entonces, esto también nos lleva a ver cuál ha sido la reacción de López Obrador. Vamos a ver este video, porque antes de empezar a que lo escuchen, vamos a ver lo que menciona este tuitero. Dice: el desabasto de gasolina lo generamos nosotros porque nos abastecemos de más. Eso dijo López Obrador. Y para no dejar esto a la interpretación, vamos escuchando exactamente qué fue lo que dijo. Se empieza a hablar de desabasto, pues el que va a cargar gasolina, pues se abastece de más. Entonces nos genera una presión. Yo no sé si fueron las palabras correctas por parte del presidente decir que todo esto es producto de que nos abastecemos de más. Sí, los tanques al final de cuentas de los automóviles pues siguen siendo los mismos, y la gente, precisamente por ese temor de que se acabe en algún momento dado la gasolina por incluso semanas, como se habla aquí en Jalisco, que podrían ser hasta 10 días, pues evidentemente la gente va a tratar de llenar sus tanques, pero no de más. Quizá lo que hablaba a lo mejor era que si llevaran incluso en bidones gasolina extra, quizá eso se pudiera referir, pero de todas maneras me parece que la declaración pudo haber sido en otro sentido para tratar de matizar un poco el discurso. Y luego vemos en otra donde López Obrador señala, aquí vemos: López Obrador pide a la gente resistir, va a haber colas, dice. Ayer fue el día con menos robo de gasolina. Yo, señor presidente, yo lo puedo esperar todo lo que usted quiera. Yo le juro que si en algún momento dado me llego a quedar sin automóvil por no poder cargar gasolina, yo no tengo problema en utilizar el transporte público. Eso me queda completamente claro. Yo no sufro. El problema es lo que ya señalaba, que si no tenemos un momento en el cual se empiece a normalizar toda esta situación del abasto de gasolina, pues va a pasar lo que ya habíamos comentado. Van a empezar los alimentos, sobre todo los perecederos, van a empezar a subir precios, incluso disputas como las que ya les hablaba hace unos ratos, en la cuestión de que se presentaron tiros en Michoacán. Entonces, a mí sí me parece muy grave todo esto lo que está sucediendo, pero también no me parece adecuada la declaración de López Obrador, en el sentido de que dijo que pues no va a decir cuándo se puede regularizar este tema, porque eso le va a dar material a quienes lo están atacando y para estarlo criticando. Yo creo que si las compras de pánico se están presentando, si la preocupación de la gente está subiendo, si todo esto se está llevando a cabo, es precisamente porque no sabemos, no tenemos una fecha exacta o próxima
para que todo esto se regularice. A mí me parece que el presidente, si sabe la fecha, me parece que debería de decirla para calmar un poco las aguas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, dijeron que ayer iban a llegar 15 millones de barriles de gasolina, no llegaron. Entonces no sé cuál sea finalmente la estrategia en cuanto a esta situación, que yo sí me encuentro muy preocupado. Y bueno, yo entiendo que también es una estrategia muy puntual para darle en la torre a un negocio que ya se solapó durante varios sexenios, durante el de Fox, durante Calderón y de Peña Nieto, con ganancias superiores a las del narco. Entonces, pero también con una estrategia puntual. Veíamos también a la secretaria de Energía, Rocío Nale, decir que ella apoyaba con toda esta estrategia, pero que reconocía haberse equivocado en la logística. Me parecen imperdonables esas palabras, que ella no tuviera contemplado. Primero, para echar a andar una estrategia hay que tener contemplados los efectos, y es lo que están aprovechando nosotros. Pero vamos viendo ahora algo que yo verdaderamente no creo. No creo que pueda estar pasando, porque ahora resulta que Romero de Champs celebra cruzada de López Obrador contra el huachicoleo. Transformaremos a Pemex. Escúchenlo bien, transformaremos a Pemex. Si Romero de Champs fue el principal orquestador de la quiebra de Pemex, en eso sí lo transformó en una empresa casi inservible, en quiebra, y hoy está celebrando que López Obrador ataque el huachicoleo, que es perfectamente aplaudible, pero no es aplaudible la actitud de Romero de Champs cuando él debería de estar en la cárcel. Y a mí me parece que no debe tardar. López Obrador tiene que actuar contra él, porque es el principal, el que organizó toda esta cuestión del huachicoleo. Dicen que en Pemex no se mueve una sola pluma, no se redacta un solo oficio sin que el líder sindical le haga así con su dedito. Entonces me parece hipócrita, cínico, descarado completamente lo que está haciendo este sujeto. Y ahora vamos con Fox, que también ese nomás espera cualquier situación para sacar provecho. Dice: Fox asegura que el desabasto de gasolina hará que el pueblo bueno se decepcione de López Obrador. Y aquí él pone lo que les acabo de decir: es una vergüenza tanta incapacidad y tanta mentira. El pueblo bueno se va a decepcionar ante tanto engaño. Y aquí también aplicó la de Calderón de publicar un desabasto de gasolina. Bueno, ahí lo tenemos también a Fox, que también me parece increíble cómo, si él durante tanto tiempo solapó este negocio, ahora está criticando, nunca hizo nada, y hoy está muy abierto a estar sacando provecho, que ya no vende el señor, pero sigue. Y finalmente en Colombia también se presentaba un problema muy similar, donde pues también tenían este tipo de inconvenientes. Aquí vemos entre la década de 1999 y 2009, donde sufría de este delito. Aquí dice: en dicha actividad participaban grupos guerrilleros, paramilitares, cárteles del narco, que causaron a la empresa Ecopetrol pérdidas por centenares de millones de dólares, lo que está ocurriendo ahora con Pemex. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, pues la solución la vamos a encontrar más abajo, y que yo creo que podemos llegar a implementar. Muchas ideas de las que se han implementado en México han venido precisamente de Colombia, porque ellos ya vivieron este tema. Y aquí vemos: se incrementaron medidas de seguridad y vigilancia por parte de la policía y las fuerzas militares, al tiempo que crearon grupos interdisciplinarios dedicados única y exclusivamente al control del apoderamiento de hidrocarburos, donde se entrelazaban estructuras de apoyo denominadas EDAS, las cuales se conformaron con funcionarios de la Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad y la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia. Y más abajo, dichas EDAS tenían la responsabilidad de realizar investigaciones, judicializar delincuentes y propiciar el fortalecimiento de leyes y decretos para impulsar las transformaciones legales con el fin de combatir con más fuerza esta actividad. Ecopetrol desarrolló sistemas de detección de fugas utilizando diferentes tecnologías para identificar con precisión la localización de las perforaciones ilícitas y cuantificación de los volúmenes hurtados. Es decir, López Obrador no está tan errado en su estrategia. Me parece que va por el camino correcto. Solamente hace falta dos cosas. Una, tener
quizá una mayor comunicación en cuanto a la logística y también encarcelar a los corruptos como Romero de Champs, como Calderón, como Peña Nieto, también el general que estaba encargado de la seguridad de Peña Nieto. Todos ellos, al final de cuentas, participaron y lucraron con el huachicol. Así que ellos tienen que ir a la cárcel. Yo creo que no hay necesidad de esperar a una consulta si es que se llegan a tener las pruebas. De hecho, ya están las pruebas. Así que todo esto es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, donde vamos esperando hasta dónde nos da toda esta parte del desabasto que ya empieza a preocupar. En la Ciudad de México ya se presentó. Así que déjame en los comentarios qué opinas de el posible desabasto ahora de alimentos. También en cuanto a lo que dijo Romero de Champs, yo no lo puedo creer todavía que el señor siga queriendo engañar. Cree que todavía está en los tiempos de Peña, de Calderón, de Fox, de Salinas. Entonces, todo eso déjamelo en los comentarios. Recuerda que yo soy Fernando Carmona y esto fue El Defensor de la Verdad. Y antes de despedir, me gustaría mandarle saludos a Pau, que siempre está al pendiente de estos videos. Así que recuerda que la verdad nos hará libres.